7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor César Febres Cordero Loyola, académico, columnista en Diario Expreso, y precisamente este 24 de abril en su columna hablaba del legado del Papa Francisco. Dice: crisis y legado. Y él, casi solo entre los líderes del mundo, llamó por su nombre a las atrocidades que sufre el pueblo de la Franja de Gaza. Bueno, ¿qué significado tiene, qué legado deja el Papa Francisco, que será enterrado este sábado en Roma? Doctor César Febres Cordero, muy buen día. Muy buen día, estimado Miguel, un placer como siempre acompañarlo agradeciendo su invitación. Un saludo también para su directa audiencia. Francisco siguió el curso de papas recientes, papas de la época posconciliar, el Concilio Vaticano II, que muchos recordarán, implementó una serie de reformas en la Iglesia Católica, ¿no? Pablo VI dejó la silla gestatoria donde se llevaba al Papa en hombros, dejó la tiara papal, y así fueron, digamos, los papas dejando una serie de ambajes y, digamos, símbolos de poder, hasta llegar a un Francisco que siempre se mostró muy humilde en su vestimenta, muy casual en su forma de hablar, que cuidaba menos también de esa forma, la exactitud de sus declaraciones, ¿no? O el momento en que las daba, lo cual también causó más de una controversia durante su pontificado. Pero incluso de esta manera, quizá intencional, puede estar armando un poco la idea de un papa que solamente hablaba en graves sentencias, ¿no? Como que dando siempre una instrucción doctrinal cada vez que pronunciaba alguna palabra. Francisco le quitó un poco esa aura de suprema autoridad y misticismo al papado. Y es verdad que Juan Pablo I, en un brevísimo pontificado, con sus viajes, con sus gestos, en el caso de Juan Pablo II, con lo que él sí viajó, con su imagen de deportista, las historias de su juventud, también tenía una especie de cercanía con la gente, bastante importante, pero muy distinta, ¿no? La de él era una figura imponente, incluso físicamente, su tono de voz grave. Francisco parecía más delicado, en un sentido de que no era un hombre que, digamos, mostraba esa figura que se enseñaba como la de un líder que había sobrevivido al fascismo y al comunismo, sino la de un hombre que venía, digamos, desde un país que nadie se esperaba, igual que en su momento Juan Pablo, que venía de Polonia, ¿no? El primer papa polaco, y que venía con un mensaje, digamos, de reconciliación, ¿no? La época de Juan Pablo II era la de un combate contra el sistema comunista, y la Iglesia Católica en muchos sentidos era parte de ese combate. La de Francisco más bien era la de una reconciliación en un momento en donde el mundo no tiene, digamos, dos bloques enfrentados, sino más bien un desorden, ¿no? Ya Juan Pablo II, y con esto concluyo, vivió el triunfo aparente de las democracias en el año 90, cae la Unión Soviética, China se abre al mundo. Era solo cuestión de tiempo para que las cosas finalmente se pacifiquen y organicen, pero luego vimos, todavía durante su pontificado, la guerra contra el terrorismo, los conflictos y el genocidio en la ex Yugoslavia. Ahora en estas últimas décadas, a través de los pontificados de Benedicto XVI y Francisco, hemos visto el desorden mundial, la guerra en Ucrania hace pocos años, otra vez conflictos en el Medio Oriente, más recientemente el sitio en Gaza, y parece que el mundo va perdiendo su dirección. En la presidencia de Donald Trump, digamos, el abandono de estos foros internacionales que se supone le dan una manera al mundo de, digamos, prevenir los conflictos directos entre naciones. Entonces, Francisco se enfrenta a un mundo no en tensión, sino en abierta crisis. Y yo creo que su papado respondió a esa realidad, y por eso
las diferencias en su tono, en su estilo y en su forma de hacer diplomacia respecto a papas anteriores. Mucho se ha hablado y se le calificó al Papa como el Papa de los pobres, y que ha demostrado con la austeridad con la que viviera y que va también a descansar en paz en Roma, pero también un Papa izquierdista. ¿Cómo calificar eso? Bueno, hay que recordar que cuando él estaba como arzobispo de Buenos Aires, ¿no?, y primado de la Iglesia Argentina, fungiendo básicamente el principal clérigo en ese país, él tuvo una relación tortuosa con el presidente Néstor Kirchner. ¿Ya? Él no era muy querido por el peronismo K que gobernaba, pero siempre tuvo amigos desde su juventud que sí fue cercano al peronismo, siempre tuvo amigos entre los peronistas por su labor pastoral en las villas, en los barrios pobres de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Él estuvo cerca de mucha gente afiliada al peronismo. Entonces tenía esa relación complicada, ¿no? Que muchos decidieron simplemente ver esas amistades para calificarlo de, digamos, un militante que realmente no era en su etapa adulta ni como papa. De hecho, él muy prudentemente no visitó la Argentina y decidió no dar declaraciones que hicieran parecer que apoyaba tal o cual gobierno, ¿no? Porque él sabía que eso le iba a hacer un profundo daño en la Iglesia, y creo que él se abstuvo de criticar a las dictaduras que vivimos en esta región. Y ahí estaba la comparación también con Juan Pablo II, que combatió a los regímenes comunistas en el mundo, porque como un papa que quería resolver muchos conflictos internos en la Iglesia entre más progresistas y más conservadores, más izquierdistas y más derechistas, para mantener el centro del mensaje del Evangelio. Él sabía que si venía otro papa, esta vez latino, a balanzarse sobre gobiernos de tendencias más de izquierda, iba a simplemente a hacer más grande esa grieta. Y se habla mucho de la grieta en Argentina, ¿no? Pero yo probablemente creo que él evitó eso. Eso no significa que haya sido indolente. Por ejemplo, la Iglesia nicaragüense lo sabe bien. Él ha acogido a los obispos como Silvio José Báez, perseguidos y declarados apátridas, porque se les quitó la nacionalidad por parte de la dictadura de Ortega. Él lo ha recibido en Roma, ha dado constantes señales de apoyo hacia ellos, los ha ratificado en sus puestos, en sus cargos como obispos, por decirlo de alguna manera, y eso siempre en señal de solidaridad con una iglesia oprimida por una dictadura de izquierda, ¿no? Pero creo que Francisco, digamos, cuidó él no hacer parecer a la Iglesia Católica una institución, digamos, reaccionaria, entre comillas, en América Latina, a pesar de que la mayoría de estas dictaduras no tienen, digamos, un carácter verdaderamente progresista de ninguna manera. Y tenemos que recordar también que, así como Francisco, nuestro autor, ha sido criticado por eso, Juan Pablo II también recibió fuertes críticas por lo contrario, igual que Benedicto XVI, que en la época de Juan Pablo II fue fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que cuida la disciplina y sanciona a los sacerdotes, ¿no? Porque ellos fueron encima, por ejemplo, Ernesto Cardenal, que estuvo con los sandinistas, y encima de muchos sacerdotes y teólogos de la línea de la teología de la liberación. Ellos eran vistos como conservadores. Francisco se lo pintó un poco más de izquierda, pero creo que respondían de nuevo, como vengo diciendo desde el principio, a las realidades de su tiempo como las entendía, ¿no? Creo que Juan Pablo lo que veía es que la Iglesia debía estar ahí combatiendo a un enemigo existencial, unos regímenes comunistas opresivos, ateos, violentos, que parecía que podían triunfar, imponerse sobre todo el mundo. Benedicto XVI era un intelectual que trataba de evitar que el materialismo del marxismo, digamos, distorsione el mensaje social de la Iglesia, ¿no? Y ya Francisco, ¿verdad?, viendo que quizá la Iglesia había adquirido cierta imagen de dureza, trató de suavizarla con sectores que están más hacia la izquierda o visiones un poco más liberales dentro de lo teológico. Yo creo que al final, y a lo que nos invitó Benedicto XVI muchas veces, es a ver al trabajo de los pontífices en una especie de continuidad, ¿no? Ellos van trabajando en un sentido histórico, aunque quizá ellos no lo ven en sus propios tiempos con plenitud. Ellos saben que están trabajando uno detrás del otro y pasándole la posta al siguiente papa.
el Papa número 266, que se entiende como el sucesor de San Pedro, tiene que tener ese sentido histórico en mente, ¿no? Del que está cuidando una institución mucho más grande y que tiene que enfrentarse a problemas más grandes porque está en la conciencia de la gente toda su vida, ¿no? La gente sabrá lo que fue la iglesia desde su juventud, la tuvo siempre ahí, no es un partido político pasajero. César, como publicaba en el análisis el Diario Expreso, ¿qué pasa luego de este legado del Papa Francisco cuando él puso sobre la mesa las diferencias, fue crítico, autocrítico de hechos y errores que ha cometido la Iglesia Católica? Bueno, en ese sentido el Papa también ha, digamos, manejado una línea que la vemos por lo menos desde Juan XXIII, el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, el de pedir perdón por lo que los católicos, creo que estaríamos asumir colectivamente, hemos hecho a lo largo de la historia, el Concilio Católico, públicamente, es de la colonización. Juan Pablo II remarcó eso, el antisemitismo, más en épocas también de Juan XXIII, Francisco, pues por lo mismo, ¿no? Reconociendo que la iglesia muchas veces se puso del lado incorrecto de la historia, pero iglesia entendida como, digamos, un colectivo de seres humanos que son parte de una institución que se cree, pues creada por el mismo Dios, una institución que comparte una verdad revelada. Y es lo correcto, porque tiene que tener una coherencia con ese mandato divino al que sigue, con ese mensaje sobrenatural que dice predicar, y tiene que también remarcar que pues, está constituida por elementos imperfectos, ¿no? Pero el problema que quizá Francisco reconoció es que declaraciones repetidas de pedir perdón al final no logran demasiado, no significan mucho, ¿no? Sobre todo si son un solo discurso. Y lo que Francisco tal vez intentó hacer con esa hasta ligereza, alguna gente lo vio así, ¿no? Al dar declaraciones, sobre todo frente a las minorías sexuales, también que sufren una tremenda opresión en buena parte del mundo, sino en todo el mundo, de distintas maneras, él lo que intentaba hacer es mostrar una postura menos, más auténtica, ¿no? Una postura que pareciese menos preparada, como un intento de lavar la imagen de la iglesia, darle una publicidad y que parezca más algo salido del corazón, ¿no? Y yo no estoy diciendo que los anteriores papas no hayan tenido en el corazón estas ideas, pero, de nuevo, dentro de las formas que ellos manejaban, parecía que todo simplemente era una declaración, bueno, que técnicamente partía de un punto de vista teológico que tampoco la iglesia se puede permitir coherentemente invitar al odio, pedimos perdón y somos tolerantes, pero no iba algo que realmente pudiese calar en las conciencias, sobre todo de la gente que se identifica hasta cierto punto con la iglesia, pero se siente por ella maltratada o abandonada. Y el intento de Francisco fue ir un poco más allá. Ahora, la iglesia de pobres, de nuevo, viene porque él estuvo en una sede arzobispal, Buenos Aires, una sede metropolitana latinoamericana, donde hay una tremenda desigualdad, ¿ya? Donde hay villas miseria, y él estuvo en constante contacto con esa realidad, así que es natural que él haya enfatizado eso de una manera muy particular durante su pontificado, y a lo mejor los cardenales estén buscando a otro papa del tercer mundo que continúe un poco en ese curso, es una posibilidad, sobre todo porque es en el tercer mundo donde la iglesia mantiene importantes bastiones, donde todavía en algunas partes el tercer mundo crece, en Latinoamérica ya no, está retrocediendo frente a la secularización y frente a las iglesias evangélicas, y sin embargo sigue siendo, digamos, un bastión importante para la feligresía de la iglesia. Ahora,
los desafíos que quedan desde el Vaticano, porque ese mundo de pobreza, de miseria subsiste, esa polarización y confrontación política en el planeta, las guerras, la invasión de Rusia a Ucrania, que la condenó el Papa Francisco, quedan grandes desafíos para la Iglesia. ¿Cómo asumir esos retos de la Iglesia? Bueno, lo que hizo valientemente el Papa Francisco para mí fue convocar a algo que puede parecer muy complicado, bastante, digamos, alejado de los términos que usamos en el día a día, pero el sínodo de la sinodalidad, ¿ya? Es una convocatoria a los obispos del mundo, primero hablar con los fieles de sus diócesis desde el nivel parroquial, preguntarles qué quieren ver en la Iglesia, sobre la gobernanza de la Iglesia, sobre la manera en que la Iglesia comunica su mensaje, y elevar eso a una conferencia, digamos, de obispos en Roma, de la cual uno de sus 9 presidentes fue el arzobispo de Guayaquil y el cardenal ecuatoriano Luis Gerardo Cabrera, ¿no? Como un intento de no dictar desde Roma nada más las posturas que debía tomar la Iglesia sobre distintas crisis, sobre distintas controversias, y tratar de virar la página, porque eso lo intentaron sus antecesores y simplemente no fueron escuchados. Pablo VI, con una explicación, yo creo, bastante profunda, se opuso a los anticonceptivos, y hasta gran parte de los obispos del mundo simplemente decidieron no hacerle caso, para dar el ejemplo, digamos, más notorio de división dentro de la Iglesia. Y Francisco, entendiendo que no podía simplemente ya dictaminarle esto, a pesar de tener la autoridad de supremo legislador en la Iglesia, pues invitó al diálogo. Yo creo que ese camino probablemente continuará dentro de la Iglesia Católica. Ya no se puede retroceder en lo que Francisco inició, y el Papa que venga después sea un poco más conservador o entre comillas igual de liberal o un poco más que el propio Francisco, pues ya deberá seguir en un camino irreversible hacia buscar una Iglesia un poquito menos vertical, aunque siempre tendrá su jerarquía, eso es parte intrínseca de su organización, y siempre tendrá a su cabeza visible su símbolo de unidad en el Papa. Va a ser una Iglesia que intentará parecer no necesariamente democrática, pero sí comunitaria para la gente, ¿no? Y traducir lo que hasta ahora se ha quedado un poquito en la burocracia vaticana y de los obispos y de los comités de las parroquias, de los católicos más activos, hacia algo que involucre realmente a los fieles, que eso sí es un reto que, digamos, en los primeros años de estos intentos no se ha podido, creo yo, lograr a plenitud. Las guerras y los conflictos, ¿no? Un testimonio que también es difícil de dar, ¿no? Francisco fue criticado porque, si bien condenó la invasión, luego habló, vaya a saber uno por quién influenciado, de la responsabilidad de ciertos pueblos que conforman parte de la Federación Rusa, los Buriatin, tratando de decir es que no son los rusos los que realmente cometen las atrocidades. Y no podrían encontrar hasta un poco de racismo en lo que él dijo, que es una opinión, de hecho, bastante popular entre ciertas personas más chapadas a la antigua en Europa, ¿ya? Es difícil ponerse a un lado. Al ponerse al lado, que me parece lo correcto, del pueblo gazatí, al haber llamado todas las noches a la única parroquia católica en Gaza y hablar con los sacerdotes y hablar con la comunidad y ver cómo estaban, alguna gente lo entendió como si él se hubiera puesto del lado de Hamás, ¿no? O en contra de el pueblo que vive en el Estado de Israel, cuando no es así. Él condenaba la actitud de ese gobierno, de sus líderes políticos, de sus fuerzas de defensa, y una postura militar, y para él y para muchos injustificable, sobre los civiles, sobre la población civil de los millones que viven en Gaza, ¿no? Entonces, siempre, incluso cuando se toma una postura moral que puede parecerle a quien la escoge la evidente, comunicarla va a ser difícil, y gente que intenta vivir moralmente no la va a querer aceptar al principio. Ese es un reto constante, pero, y quiero concluir con esto, lo que Francisco entendió es que ya no puede un papa simplemente decir yo soy el sumo pontífice. La gente va a asumir que lo que yo digo viene cubierta de un velo de santidad, ¿no? Que él tenía que enfrentarse a la realidad de un mundo cambiante
un mundo que ya no entiende tanto el misterio, ni la idea de la autoridad, ni quiere aceptar la idea de la autoridad, y por eso Roma, la Santa Sede, tiene que buscar nuevos métodos y nuevos lenguajes para compartir su mensaje y para dar un testimonio de defensa de la paz en el mundo. Yo creo que lo de Francisco fue un intento, no tuvo por qué haber triunfado y no creo que triunfó, pero fue un intento valiente que en el futuro, en época de futuros papas, quizá podamos apreciar mejor e incluso celebrar. Una de las referencias que usted hace, cuando el Papa Francisco fue muy duro, cuando criticó las atrocidades en Medio Oriente y el sufrimiento del pueblo en la Franja de Gaza, ¿qué implicó ese mensaje del Papa Francisco? Pues reconociendo primero el sufrimiento de una población mayoritariamente civil a la que se le ha quitado constantemente el acceso al agua, a los alimentos, se lo ha limitado, a la medicina, que vive como rehén en una pelea en la que se dice, bueno, ellos votaron por este partido político militante islamista allá por el 2006, y entonces, porque ese es el discurso que se usa en importantes segmentos del gabinete de gobierno de Israel, de su parlamento. Ellos son entonces cómplices y merecen lo que sufren. Es y a lo que ha sido, digamos, tratado con timidez por los gobiernos de Europa, que muchos de ellos, como el de Macron, hablan de la necesidad de una solución y se ponen hasta cierto punto del lado del pueblo de Palestina y de Gaza en particular, pero no terminan de dar una dura condena. Ahora, Francisco, también entendiendo de nuevo que no puede ser tremendamente divisivo ni correr el riesgo de parecer que quiere estigmatizar a un pueblo entero por defender a otro, prefirió no hacerlo de manera directa, pero dar gestos de una cercanía, como lo hizo con el pueblo de Gaza, para dar básicamente el mismo mensaje. No decir, están equivocados ellos, sino decir, yo no tengo miedo a mostrar de frente que ellos sufren, y ya que el resto de nosotros con nuestras conciencias, pues asumamos lo que eso significa y quiénes tienen responsabilidad en este momento y qué es lo que hay que hacer por ellos. Lo que nunca es fácil, ¿verdad? Porque es innegable que los grupos militantes se escudan en los civiles y manipulan a comunidades civiles y tienen cierta aceptación entre los civiles, pero digamos no podemos nosotros justificar en eso la campaña de muerte y los intentos de incluso desplazar a la población que vive en Gaza. Entonces Francisco, ¿qué hizo? Pues Francisco se mostró cerca de ellos. Se supo, después de un tiempo que ya lo estaba haciendo, que él llamaba todas las noches a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Él constantemente habló con los cardenales y obispos del mundo para que traten de compartir su mensaje en favor del pueblo de Gaza. Cuando el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, buscó entrar a la Franja de Gaza y no se lo dejaron, él públicamente ahí sí reclamó sobre eso, dijo que no le... O sea, se quejó fuertemente porque no hayan permitido entrar al cardenal, que siempre ha estado tratando de facilitar la llegada de alimentos, medicinas y vituallas para la gente que sobrevive en Gaza. Y esa fue la manera en que él, digamos, no tuvo miedo de pelearse, digamos, con el gobierno presente de Israel, a diferencia de la mayoría de los gobiernos que se declaran humanitarios, ¿no? Porque a pesar de que son laicos, el mensaje hoy en día de los gobiernos laicos es un mensaje bastante elevado, ¿no? De defensa de los derechos humanos y de la democracia en todo el mundo, no solo en sus fronteras, de hermandad en todos los pueblos, de solidaridad, de apego a la Carta de Naciones Unidas y el mensaje de ese proyecto de Naciones Unidas de construir la paz en el mundo. O sea, sin mencionar a Dios, los gobiernos de buena parte del mundo y especialmente el primer mundo, en teoría, se han puesto una vara altísima y no lo viven, no lo defienden de manera plena, en la manera en que financian guerras y arman gobiernos dictatoriales a su conveniencia, pues terminan traicionando sus principios, ¿no? Así que Francisco, con un mensaje religioso, pero no de hasta más elevado, podríamos decir, pues trató de no quedarse callado. Y eso creo que es lo loable, y lo hizo con gestos muy personales, con una relación personal que él estableció como pastor
con esa comunidad de la parroquia de la Sagrada Familia, lo que también demuestra que no era simplemente una declaración dada desde un trono, sino que era algo que le preocupaba a él y que lo sentía con una emoción muy propia. César, ¿cree usted también que hay que admitir, así como tuvo ese gran liderazgo, ese mensaje en el mundo, no solo a la Iglesia Católica, cree que fracasó o no pudo lograr los esfuerzos en modificar el derecho canónico para proteger a las víctimas del abuso? Bueno, como lo mencionaba en el espacio que tenía, brevemente en la columna, él sí implementó reformas, ¿no? Sobre todo obligando a los obispos a reportar con mayor celeridad estas denuncias, endureciendo y facilitando las sanciones dentro de el sistema de la Iglesia en el derecho canónico. Pero al final, y como pasó con Juan Pablo II, ¿no? Los prejuicios, las amistades, los miedos propios del que está sentado a la cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Le hicieron hasta cierto punto favorecer a gente execrable, ¿no? Pasó con Juan Pablo II, que no creyó en las denuncias que se hicieron contra Marcial Maciel, ¿verdad? El fundador de los Legionarios de Cristo, que cometió actos terribles de abuso, no porque Juan Pablo haya querido defender a un hombre malo, sino porque él se negó a aceptar que era un hombre malvado. Y en el caso de Francisco hemos visto cómo Marco Rupnik, que lo menciono, que ha sido condenado por la propia orden jesuita, que ha estado investigado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha recibido también la condena de varios prelados, que ha sido sancionado ya parcialmente por la Iglesia por abusar de una comunidad de monjas, ¿verdad? Este artista Rupnik siguen mostrando sus obras de arte en muchas iglesias, siguen mostrando digitalmente imágenes de sus obras en la página web del Vaticano y le han pedido abiertamente a las autoridades del Vaticano que lo saquen y ellos han negado a hacerlo bajo la época de Francisco. Ha habido lentitud a la hora de la avanzada en el proceso en contra de Rupnik. Y en el otro caso que menciono, que es Theodore McCarrick, ¿verdad? Los arzobispos y cardenales actuales que tuvieron bajo su jurisdicción el caso, que pudieron haber investigado a McCarrick o que pudieron haber condenado a McCarrick, que ya, digamos, fue enviado a un monasterio y se le quitó bueno, ya falleció también, se le quitó su rango de cardenal. Ellos nunca fueron sancionados, por lo menos nunca se les detuvo en su ascenso en la carrera clerical. No se castigó a nadie por no haber hecho nada sobre McCarrick, que fue uno de los cardenales más poderosos en la Iglesia de los Estados Unidos. Y esto fue también bajo Francisco. Entonces, es un papa que de verdad, sinceramente, le dolió el sufrimiento de las víctimas por la crisis de los abusos, que hizo algo real sobre esto. Se vio mejorías en el manejo de la crisis de abusos bajo Francisco, pero él también se cometieron errores. Y eso es lo que también ya queda en manos de periodistas y historiadores esclarecer qué pasó, quiénes entorpecieron estas investigaciones, y para también permitir en el futuro de la Iglesia hacer la presión desde el laicado, desde las bases, para, digamos, mostrarle a Roma lo que es necesario hacer, ¿no? A una institución que es demasiado compleja, que tiene demasiadas reglas, cómo debe evitar que esos sistemas complejos y opacos defiendan a los poderosos que saben manejarlos y saben manipularlos para evitar un castigo. Entonces, yo no quiero condenar a Francisco y decir fue un hombre indolente, pero también debo decir, evidentemente se cometieron errores bajo él, hubo favoritismo bajo él, y eso no ayudó, y eso todavía hiere a mucha gente que está consciente, personalmente ha sufrido por los abusos sistemáticos dentro de la Iglesia. En definitiva, un gran legado que deja el Papa Francisco y se le recordará con nostalgia, aun cuando sus mensajes estén allí, César. Así es, así es. No quiero dejar de decir, Francisco fue fundamentalmente, incluso sus mayores oponentes lo dirán, un hombre sincero en sus convicciones, un hombre que no mostraba destellos, sino que en su día a día tenía esa austeridad, esa espiritualidad, ese intento de acercarse a
a los fieles y a los no creyentes, tenía ese celo constante por la gente más oprimida, que invitaba constantemente a la gente a ver más allá de su entorno de comodidad. Un hombre que dedicó toda su vida a la iglesia y entendió el mensaje de la iglesia como un mensaje universal, de amor, de compasión, en un mundo que se adelanta muchas veces demasiado a juzgar y que olvida con demasiada complacencia. Y ese creo que es el fondo del legado de Francisco, un legado de fe, de humildad y de valentía. Bien, al doctor César Febres Cordero, académico, columnista en Diario Expreso, muchas gracias por hacer este análisis sobre el legado que deja el Papa Francisco, que será enterrado este sábado en Roma. Muchas gracias, César. Gracias a usted, a la orden. 7:50. Usted prende noticias. Aquí.